Mario es médico sanitarista y pediatra, es director de la Escuela de Gobierno en Salud Florial Ferrara de la provincia de Buenos Aires, fue decano de Medicina en la Universidad de La Matanza, fue viceministro de Salud de la provincia, perdón, de la Nación. Y lo voy a dejar ahí porque si tengo que decir todo el currículum de Mario, vamos a terminar a las 12 de la noche. Entonces, yo prefiero escucharlo a él y no decir su currículum, que además yo creo que ya lo sabemos todo. Adelante, Mario, cuando quieras. Bueno, muy buenas tardes, noches a todas y a todos. Bueno, realmente un momento muy emocionante, digamos, porque con Lili, con Cintia hemos estado compartiendo sistemáticamente reuniones, espacios, digamos, donde intercambiamos ideas y propuestas. Y digamos, yo en lo personal, quizá esto que voy a decir inicialmente es como un sesgo, digamos, pero ustedes saben que cuando se habla de la posibilidad de un sistema nacional integrado de salud, la gente lo primero que piensa es, hablemos del financiamiento. Por supuesto que el financiamiento es fundamental, pero yo creo verdaderamente que la madre de las batallas es justamente la fuerza laboral en salud. Fundamentalmente un poco por la frase que también Cintia compartió, digamos, porque digamos, es cierto y hubo un pequeño lapsus que Cintia en un momento dado decía, bueno, los trabajadores son producto y son productores, y ella decía reproductores también. Yo creo que son reproductores, somos reproductores y transformadores. Es decir, digamos que los trabajadores de salud tenemos un rol potencial de transformación del propio sistema en el que vivimos, así como también podríamos reproducir, digamos, simplemente las reglas de juego. Para algunos no conocen otras y en consecuencia se vuelven involuntariamente reproductores de este modelo. ¿De qué se trata este modelo? La primera vez que tenemos referencia sobre un debate importante sobre esto lo va a dar el propio Ramón Carrillo, digamos. Ramón Carrillo estaba, digamos, tenía una teoría y una concepción ideológica que lo ponía tan alejado, digamos, de la medicina privada como del modelo inglés más socializado, y en consecuencia él tenía, digamos, esta idea de la semisocialización de la medicina. Esa era, en cierta manera, fortaleció como nadie el sistema público argentino. Nunca hubo un salto de cantidad y calidad de infraestructura pública como en la época de Ramón Carrillo. Y en su ideología, él tenía muy presente la lógica de que quienes trabajáramos en el sector público teníamos que tener de alguna manera la misma lógica que el hospital militar, digamos, en el sentido de decir, bueno, digamos la dedicación, o sea, la contratación y la dedicación al Estado estaba implícito en su propio modelo, digamos. Yo quiero contar, y es raro que arranque por ahí, digamos, pero quiero contar que una vez que me encargaron, siendo viceministro, digamos, la tarea nada sencilla, digamos, de entrar a hurgar alrededor del tema del contrato de los residentes. Yo imaginé, digamos, todos tenemos derecho a cierta ingenuidad, yo imaginé que en el Hospital Militar Central, por lo menos, habría anestesista de planta, digamos, ¿no? Y para horror mío y de Carrillo, digamos, en el Hospital Militar Central también hay residentes contratados a través de la AAA, digamos, ¿no? O sea que ni la seguridad nacional, ni la defensa, ni ninguna cosa de esa sirvió como para siquiera en el Hospital Militar Central tener, digamos, anestesistas propios. Entonces, Carrillo tenía esta idea, digamos, y posteriormente yo tuve un evento revelador, digamos. Yo entro un poco al mundo de la práctica médica, de la práctica hospitalaria, dentro de un contexto donde la nación quizá tenía muchos hospitales nacionales y quizá por la misma impronta, digamos, de Carrillo, tenía no 48, pero sí muchas 40 horas. En ese contexto se da una gran huelga, lo voy a ubicar más o menos, esta huelga fue contra Manrique, así que imagínense que estoy hablando prácticamente, digamos, de
de un poquito, digamos, 71, 72, digamos, y resulta que la huelga era, como toda huelga, digamos, no se sabía muy bien para dónde iba, digamos, en el sentido de nadie tiene garantía de resultado, digamos, en una huelga, y está toda la incertidumbre y la ansiedad en las asambleas, hasta que en un momento dado se aplaude en la asamblea que los colegios médicos acababan de decidir apoyar la huelga, ¿no? Con lo cual, la primera sensación asamblearia fue: qué maravilla, los colegios médicos van a apoyar la huelga, ¿no? Entonces, un día, en una asamblea posterior, llega la buena noticia: hemos ganado la huelga, digamos. ¿En qué consistió que hemos ganado la huelga? Los colegios médicos negociaron por nosotros y consiguieron que con el mismo sueldo tuviéramos menos horas. ¿Sí? A mí me parece tan revelador esto, que años después, a partir de un aporte de Carlos Matus, encontré una forma de teorizar esto, digamos, para señalarlo de cierta manera con todas las dimensiones del carácter estratégico. El sistema de salud es fragmentado. Eso, digamos, quiero decir, difícilmente levante hoy alguien la mano y diga: no, no es fragmentado. Lo que yo quiero decir es que no solamente es fragmentado, sino está absolutamente cribado y filtrado por debajo. Es decir, la estrategia fundamental para la acumulación de capital en el sector salud de la República Argentina, después les cuento otros países si quieren, digamos, es fundamentalmente el multiempleo. O sea, el multiempleo es una estrategia central del sector privado, digamos, para garantizarse que el sector público nunca pase de determinado nivel de eficacia, de determinado nivel de calidad, de determinado nivel de eficiencia, digamos, porque los propios trabajadores competirían consigo mismos. Es decir, que la estrategia de tener trabajadores, es decir, yo como después necesito, a veces uno dice, bueno, ¿lo hacemos muy refinado o lo hacemos simple, digamos? Imagínense que, no sé, el gobierno de Néstor y Cristina hubieran querido recuperar aerolíneas con trabajadores de LAN-Chile que seguían trabajando en LAN-Chile, digamos, y a medio tiempo trabajaban en aerolíneas, digamos. A algunos se les puede pasar por la cabeza que íbamos a crear una empresa como fue Aerolíneas, recuperada después que los españoles casi la destruyen del todo, digamos, ¿no? Es decir, que acá hay un primer problema con el multiempleo, que no es solamente, digamos, el problema de muchas otras cosas que pasan también y que son igualmente importantes, como el tema de la transmisión horizontal de una pandemia, como el tema, digamos, el hecho de que los trabajadores de salud, digamos, tienen una expectativa de vida menor al promedio de la población, digamos, que existen una serie de fenómenos por el cual yo podría decir incluso, digamos, bueno, qué sé yo, los compañeros anestesistas tienen serios problemas de adicciones y en algunos casos de suicidios, digamos. Así que yo puedo sensibilizarme con esto, pero fundamentalmente el problema estructural número uno, digamos, es que si nosotros queremos inyectar recursos en el sector público, vamos a inyectar recursos en una, se decía, digamos, en una bolsa agujereada, digamos. Y no estoy hablando de algo teórico, digamos. Cuando llegaron los primeros embarques que venían de China con los insumos sanitarios imprescindibles para el sector público, digamos, hubo, si digo, lo más livianito que puedo decir es filtraciones, digamos, porque decir afano, robo, hurto, digamos, queda muy feo. Pero literalmente hablando, digamos, la tasa digamos, de pérdida de los materiales esenciales que estaban llegando de China, esto fue una de las consecuencias del multiempleo, digamos, porque el sector privado en muchos casos no tenía eso, y con razón también debería decir que en muchos casos no lo podía comprar porque no había en el mercado. Así que, digamos, hubo después como una especie de, digamos, de sinceramiento, y bueno, hablemos sobre la mesa y que no sean, digamos, si hace falta, y el sistema empieza a complementarse, pero la primera reacción fue, digamos, lo que todo el mundo sabe, que el robo hormiga forma parte de la estructura y de la cultura del sistema público de salud.
Entonces, si nosotros, digamos, visualizamos esta lógica, podemos ahora, digamos, pasar a la experiencia posterior, pero no tan lejana, a la huelga contra Manrique, que fue el SNIS, el Sistema Nacional Integrado de Salud. Y el Sistema Nacional Integrado de Salud tuvo dos rasgos que están al alcance de la mano, porque, digamos, lo comentaba Cintia hace un minuto, digamos, ustedes saben que no acompañado fundamentalmente, digamos, por la CGT en su momento, a pesar de que la adscripción de los gremios era voluntaria, podían adscribirse, digamos, al Sistema Nacional Integrado de Salud. Algunos gremios copiaron, digamos, las estrategias del sector público, como el caso en algún momento dado que se dio en ISARA y algunas otras obras sociales, pero, digamos, fundamentalmente lo que pasó en ese momento fue que las provincias, con apoyo de la nación, empezaron a organizar sistemas públicos con una fuerza laboral muy interesante, que eran ex residentes, digamos. No sé si me perdí en un momento dado, pero me parece que Cintia no mencionó que nosotros en la provincia de Buenos Aires le ofrecimos, digamos, al 100% de los residentes, de las residentes, iba a decir, es verdad, las residentes, le hemos ofrecido quedarse en el sistema y que 1.150 de esos residentes que terminaban se quedaron en el sistema. Es decir, que prácticamente la provincia de Buenos Aires en total incorporó casi 4.800 trabajadores nuevos, de los cuales más de un cuarto, 1.100, digamos, fueron ex residentes. Los ex residentes, como señalaba Cintia, son fundamentalmente del sector público, mal que mal, digamos, tienen la camiseta del sector público y fueron los que alimentaron el SNIS en las provincias. Migraron a las provincias, a distintas provincias, con un cargo relativamente atractivo, comparado en ese momento con el valor de las residencias. Y acá viene nuevamente el tema de los actores sociales. Los colegios médicos fueron los principales opositores. Veo en el chat mucha discusión sobre por qué hablamos de los médicos y el modelo médico hegemónico. Digamos, en algún sentido, porque en el sistema de salud es la madre de las batallas, digamos, porque si vos das el debate por fuera, por los determinantes, por las condiciones de vida y por todo lo demás, digamos, pero luego el modelo médico, digamos, sigue operando de esa manera, el debate interno ayuda también para la desmedicalización de la sociedad, digamos. Y ese debate incluso podría llevarnos en el caso de la pandemia, a un incremento del poder del modelo médico, digamos. Y no solamente eso, a un incremento del poder del modelo médico hospitalocéntrico, porque si algo pasó en la pandemia es que la gente empezó a pensar, digamos, que las especialidades transversales, la medicina general, la pediatría, yo con todo gusto coloco fuertemente, Ricardo, la geriatría y la gerontología también en ese lugar, de todas las especialidades que no se ocupan de órganos y sistemas, sino de personas, digamos, de etapas de la vida, de etapas del ciclo vital. Digamos, bueno, estas especialidades, en vez de subir, bajaron en la consideración social como consecuencia de que la gente terminó creyendo que la vacuna contra el coronavirus eran los respiradores, digamos. Y bueno, digámoslo, como siempre hemos dicho, digamos, para no denostar el trabajo tan sacrificado de nuestros compañeros y compañeras en los hospitales, que los hospitales operan, digamos, en un equipo como el arquero, digamos, ¿no? Todos queremos muy buenos arqueros. Ahora, para ganar un partido hace falta también mediocampistas, delanteros, digamos, porque si no, solamente evitás que te llenen la canasta de goles. Y la verdad es que los hospitales cumplieron ese rol con mucho valor, pero también tuvimos delanteros, tuvimos, digamos, quienes hicieron testeos domiciliarios, quienes trabajaron o sea, hoy en la República Argentina, nadie puede decir que le fue peor por estar de un lado o del otro en la General Paz, nadie puede decir que le fue peor por ir a un hospital público en vez de ir a una clínica privada, nadie puede decir que se abandonaron, digamos, los barrios populares, digamos, y bueno, esto, digamos, significa de alguna manera el rol del Estado. Un sistema integrado de salud no es contra el sector privado, digamos, ¿no? Decía que a mí me aparece mucho esta lógica, digamos, cuando
que aparecía mucho en los pueblos originarios de una forma un poco tosca o salvaje, pero muy clara, cuando decían, digamos, no le pido que me dé una mano, le pido que me saque la pata de encima, digamos, ¿no? Es decir, que nosotros no queremos que el sector privado, digamos, deje de ganar, no queremos que... No, queremos simplemente que nos saque la pata de encima, digamos, de pisar la manguera todo el tiempo el sector público, en todo lo que pueden, digamos, por un lado, cuando en realidad terminamos financiando casi todo, digamos, como señalaba Cintia, la formación de grado, la formación de posgrado, digamos, o sea, ¿qué más querés, digamos, para decirlo gráficamente? Pero luego resulta importante que el grueso de la masa de la fuerza laboral pueda decidir dónde quiere trabajar, digamos. Y la verdad de la cosa es que nadie va a decir, es un fracaso de la universidad pública que un graduado vaya al sector privado, digamos. Pero sí es un fracaso de la universidad pública que no se puedan abrir hospitales públicos porque no hay fuerza laboral para poder abrirlos. Ese es un dramático fracaso de la universidad pública, digamos, o que las residencias que los graduados de la universidad pública no llenan, sean llenados por argentinos que se formaron en Cuba, digamos, porque, digamos, lograron finalmente entender otra forma de conceptualizar la medicina y otra forma de conceptualizar la salud. Les decía que el SNIS llevó médicos al interior del país, ex residentes, digamos. Desde entonces quedó incluso la famosa historia de las rotaciones de la residencia, digamos, para ver si las rotaciones de la residencia, en vez de irte a España para ver, digamos, si conseguís irte del país, ir al interior para ver si conseguías radicarte en el país. Bueno, esa historia termina mal. ¿Y qué significa termina mal? Médicos amenazados, médicos que regresan incluso sin trabajo a su lugar de origen e incluso desaparecidos. Desaparecidos por el solo hecho de que ser full time fue caracterizado por los colegios médicos como ideología de izquierda, fueron señalados, digamos, y estigmatizados en el lugar de origen, haciéndole imposible quedarse, digamos, y en algunos casos los que se quedaron, digamos, sufrieron cárcel y sufrieron desaparición. Hace muy poquitito, contando esto mismo, un compañero me decía, el director del hospital de Mercedes, el principal hospital de Mercedes en la provincia de San Luis, digamos, desaparecido por ser director de un hospital del SNIS. ¿Qué quiere decir esto, digamos? Lo que quiere decir es que, digamos, para el sector privado es vital el multiempleo. Y si para el sector privado es vital el multiempleo, para hacer un sistema nacional integrado de salud es vital la dedicación completa o la dedicación exclusiva. Así de simple, digamos, para poder entendérselo, para poder explicárselo a quien se le dé la gana si quiere entenderlo. Y si no quiere entenderlo, no hay forma de explicarlo. Digamos. Ahora, ¿qué es lo que nosotros también podemos aprender de la experiencia internacional? Lo voy a decir en una forma demasiado simple, pero puede ayudar. Ningún gran sistema de los que hoy consideramos, admiramos, ningún gran sistema de salud con predominio del sector público en el mundo se hizo sin un exceso relativo de recurso humano, sin un exceso relativo de fuerza laboral. ¿Sí? Esto resulta imprescindible entenderlo. Cuando muchos hablan de en la Segunda Guerra creó las bases políticas para poder hacer un National Health Service en Gran Bretaña, entre las bases políticas que había eran los médicos desmovilizados de la Segunda Guerra Mundial. O sea, para decirlo gráficamente, hace falta cierta exceso, digamos, en la fuerza laboral que permita hacerlo accesible en términos económicos, digamos, a poder, digamos, abordar los costos que significa la organización de un gran sistema público de salud. En ese sentido, digamos, voy a terminar porque ya seguro que me pasé de tiempo, finalmente porque hay muchos compañeros que vienen del campo gremial, señalar que en el año 73, 75, el mundo era mucho más chiquitito y la CGT, los gremios en ese momento consideraron que el SNIS era contra
las obras sociales y contra digamos, la organización gremial. Yo quiero señalar, digamos, la organización gremial es absolutamente central y no tengo la menor duda que la columna vertebral que permite literalmente soñar con un futuro mejor, digamos, en la República Argentina. Y también creo, con toda sinceridad, que el mundo que hoy el sistema de las obras sociales se enfrenta no es para nada el mundo del 73 al 75, digamos. Hoy el complejo médico-industrial norteamericano, digamos, y sus socios en el sector privado de la Argentina, digamos, están en condiciones de inviabilizar cualquier obra social, digamos, con solo que se lo propongan, digamos. Y aun que uno consiga los mejores prestadores le van a dar una prestación clase B porque están las prepagas compitiendo con los mejores prestadores. Entonces nosotros tenemos que entender que para el mundo de las obras sociales el principal aliado es el sector público, el principal aliado no es, digamos, plegarse e intentar mimetizarse de obra social digamos, o de prepaga, perdón, porque las prepagas en este momento están dinamitando, y su sueño es dinamitar la seguridad social argentina. Digamos, no tengo ninguna duda. Con un agravante, que Jorge Rachid lo comenta con mucha frecuencia y lo explica de una manera admirable, digamos, cuando dice, ni siquiera estamos en contra de las prepagas, porque sí, lo único que le pedimos es que ponga las mangueras para adentro, porque las prepagas forman parte del sistema financiero y como parte del sistema financiero se lleva la rentabilidad, entre otras cosas la rentabilidad extraordinaria del año pasado, donde teniendo las cuotas que tuvieron, no prestaron nada porque la gente se espantó y no fue a los sistemas y a los servicios de salud. Con lo cual, digamos, pero ninguna prepaga bajó la cuota, digamos, ¿no? Con lo cual, digamos, se dan ustedes una idea de que el debate sobre un sistema nacional integrado de salud después de semejante pandemia como la que hemos vivido, digamos, reclama un debate central, una redefinición total del sistema, como Cristina nos planteó, y dentro de esa redefinición global del sistema necesitamos trabajadores de salud del sector público con la camiseta del sector público. Muchas gracias.